Mis queridos amigos, encantado de estar con todos vosotros, con todas vosotras, en este día en el que comienza la andadura de nuestro programa, Un Ratito Con. Vamos a desplazarnos viendo estos hermosos paisajes a un pueblecito de la Sierra de Huelva, un pueblecito fronterizo, donde reside la persona que va a ser nuestra primera entrevistada. Una persona que en estos paisajes pues transcurría su juventud, un sitio acogedor, un sitio entrañable al que le tenemos mucho cariño, que no es otro que el pueblo de Rosal de la Frontera. Pueblo fronterizo, pueblo donde se respira tranquilidad, pueblo donde dio sus primeros pasos la persona a la que entrevistamos hoy, que no es otro que Jaime Díaz, entrenador del Aroche Club de Fútbol. En esta plaza de España, pues él empezaba a jugar al fútbol como hacíamos tantos niños en aquella época. No había los medios que tenemos hoy en día, desafortunadamente desaprovechados por casi toda la juventud. Aquí entre la rama, las porterías improvisadas que formaban los árboles de esta plaza, pues Jaime empezó a dar sus primeros pelotazos antes de pasar pues a ser todo lo que ha sido y que nos lo contará él en la entrevista. ¿Cuántas veces pasamos por aquí, por los vestuarios del campo de Rosal? Qué gratos recuerdos el campo de deporte nuevo, tanto jugando al fútbol como viviendo con los niños, como aquello que hicimos con Triunfa. Gratísimos recuerdos nos trae Rosal, gratísimos recuerdos. Y bueno, pues a ver si os gusta lo que os tenemos preparado. Soy Miguel Ángel Ojeda y con vosotros Un Ratito Con. Y hoy, después de la murga que le hemos dado este año, después de los kilómetros y kilómetros que hemos hecho para estar con ellos, yo creo que nuestro primer programa y con quien primero deberíamos de hablar es con Jaime Díaz, entrenador del Aroche Club de Fútbol, para echar, pues, como decimos en la carátula, un ratito con él. Jaime, muy buenas, ¿cómo estamos, amigos? Pues muy bien, aquí en casa, y que seas bienvenido, que te sientas como si fuese tu propia casa y bueno, pues dispuesto a echar un ratito contigo como siempre. A ver, llegábamos esta mañana a Rosal y yo no lo sabía, me lo has dicho tú luego después, hablando antes de empezar la entrevista, que naciste y te criaste en la plaza de Rosal, en esta plaza que hemos sacado estas imágenes anteriores a comenzar la entrevista, y que allí entre los palos de los árboles pues estaba vuestra portería, ¿no? O sea, como para que no lleve el fútbol metido en la pena. Sí, yo creo que bueno, el fútbol nació en mí, ¿no? Creo que he sido un apasionado, mi padre me lo transmitió desde pequeño, la pasión por el fútbol, las vivencias. Y es verdad que cuando éramos pequeños, mis hermanos también son muy futboleros, y en la plaza del pueblo, pues entre los naranjos, hacíamos las porterías en aquella época, porque no había escuelas deportivas, no había nada, era el fútbol de calle del que tanto se habla ahora y del que tanto se valora, ¿no? Y allí fue pues donde empecé a plasmar mis sueños, mis jugadas con mis amigos, que jugábamos allí con un balón. Me acuerdo que en aquella época el cuartel estaba allí en la plaza y claro, el cabo cuartel, que estaba allí siempre cuando escuchaba los pelotazos en las paredes y demás, pues siempre estaba llamando a mis padres y demás, y a los padres de mis amigos, porque en aquella época no había Play, no había muchos juegos más, entonces todos queríamos ser futbolistas, todos soñábamos con llegar a ser futbolistas,
Y ahí fue donde empezamos a forjar lo que, bueno, lo que luego fue en Rosal, que claro, éramos muy pequeños, no podíamos prácticamente ir al campo de fútbol. Y en la plaza pues donde empezamos a jugar a los que tanto nos gustaba el fútbol. Bueno, empecé aquí, ¿no? Y aquí me forjé los primeros años de mi vida futbolística, pues en el equipo de mi pueblo, en Rosal, que bueno, automáticamente en aquella época, cuando tenías 14, 15 años y despuntabas, automáticamente te metían en el primer equipo. Y bueno, pues debuté con el Rosal con 15 años. A partir de ahí estuve hasta los 20, en los que, bueno, coincidimos con una generación de futbolistas bastante buena, conseguimos que el Rosal empezara a tener un nombre en la provincia, conseguimos un ascenso a preferente en aquella época y bueno, pues luego ya surgió la posibilidad de ir a Portugal y estuvimos en Portugal un año, estuvimos en el Aldenovense pero me llamaron los cantos de sirena de aquí de España, Cortegana y demás, estaban ya interesados en mí y volví al año siguiente. Estuve solamente un año en la que, bueno, gané una tasa de Portugal que, bueno, se asemeja como una tasa de Andalucía, una Copa Andalucía, algo así, ¿no? Con ellos. Y volví rápidamente, estuve en Cortegana 4 años, en los que conseguimos el ascenso a tercera división, de ahí ya, bueno, pues vino un periplo bastante extenso de equipo, firmé en Dos Hermanas, después de Dos Hermanas estuve en Cartaya, San Roque, viajé también a Baleares, estuve un año en el Atlético Balear y bueno, luego ya ya con 30 años por ahí volví al Cortegana y del Cortegana volví a Rosal para hacer otros 8 años, que estuve hasta los 38 años jugando, en los que ya sí el equipo pues, consiguió bastantes logros, coincidimos varias generaciones de futbolistas bastante importantes, una seriedad en el club y conseguimos el ascenso a División de Honor en aquella época, que bueno, es primera andaluza, que es la División de Honor de ahora, ¿no? Era Huelva y Cádiz. Entonces, bueno, para el Rosal enfrentarse a equipos como, por ejemplo, el Algeciras y demás, pues fue bastante bonito. Fue una época de fútbol aquí en Rosal bastante buena, que coincidí que la viví. Igual que en Cortegana también viví el ascenso a tercera, que también fue una etapa bastante importante. Y bueno, pues bastante orgulloso de la carrera que he llevado, que no ha sido muy exitosa de grandes categorías, pero bueno, sí es verdad que he militado varias veces en tercera división y demás, estuve haciendo pretemporadas en segunda B como con el Dos Hermanas, y bueno, muy orgulloso de lo que he conseguido y de la valoración que se tiene por ahí de mí como futbolista y sobre todo como persona. ¿Qué se vive habiendo sido uno de los jugadores más importantes de la historia, no ya de Rosal, sino yo creo de la Sierra de Huelva, tanto como jugador como ahora como entrenador de la Noche Club de Fútbol? Bueno, es diferente, ¿no? Creo que la carrera futbolística o de futbolista ya terminó, entonces la valoro muchísimo porque es verdad que cuesta mucho, hay mucha competencia y hay muchísimo trabajo detrás para poder llegar a jugar o que te quiera fichar, por ejemplo, el Baleares, ¿no? Aquello fue un fichaje que para mí fue como un colofón de todo el trabajo que yo había tenido durante todos mis años de futbolista. He sido un futbolista, o fui un futbolista muy sacrificado, me cuidaba muchísimo y la verdad que no tenía tanta calidad como para poder haber llegado a los sitios que llegué, pero es verdad que mi constancia y mi querer ser futbolista y disfrutar del fútbol y mi pasión pues me llevaron a fichar por un Cartaya, fichar por un San Roque, Atlético Baleares, Dos Hermanas, que son equipos que tienen ya un cierto postín, ¿no? La diferencia ahora mismo como entrenador, pues que bueno, entrenador pues lo intentas controlar todo, empecé desde cero aquí en Rosal con un equipo que bueno, se estaba terminando de hacer, con gente muy joven, que luego bueno, han dado buenos resultados al Rosal en el futuro. Y bueno, luego me salió la posibilidad de Aroche cuando salí de Rosal. Y la verdad que, bueno, en Aroche pues me lo han dado todo, me han puesto todo encima de la mesa para poder mejorar como entrenador y en ello estamos. Creo que todavía me queda mucho por darle al fútbol, al fútbol provincial, al fútbol humilde
y seguir mejorando cada día. Muy orgulloso de los logros que he conseguido como futbolista y como entrenador, pero ya te digo, la carrera de futbolista terminó y la de entrenador pues parece ser que puede ser un poco más larga en los años que podamos estar. De momento estamos ahí en División de Honor con el Aroche y el futuro ya se ve. Si yo te digo profeta en tu tierra, ¿tú qué me dices? Pues como futbolista sí, como entrenador no. Creo que como futbolista sí es verdad que me salieron las cosas muy bien, que los años que estuve aquí, tanto al inicio como cuando volví ya después, se consiguieron cosas muy grandes, porque no solo por mí, sino por los futbolistas que había. Estaba Jorge, estaba mi primo Diego, Juan Ramón. Había unas generaciones de futbolistas al principio y después al final con Souto, Fernando y demás, que al final pues nos llevaron a ser gente muy competitiva y llevar el nombre del Rosal muy arriba, ¿no? Todo lo arriba que se pudo. Después como entrenador pues la carrera aquí fue muy corta, de 2 añitos, bajamos de preferente y después sí es verdad que hicimos un buen trabajo en primera regional, pero bueno, tampoco los mimbres que había tampoco eran muchos, era un equipo que estaba muy en construcción porque veníamos de la mejor etapa del mejor Rosal de la historia y todas esas transiciones llevan un periodo de tiempo, ¿no? Estoy muy orgulloso también de los 2 años que estuve aquí y bueno, se hizo el trabajo que se pudo, se formó gente, que no era solamente competir, sino sacar a los chavales de la calle para que estuvieran pensando en fútbol en vez de pensar en otras cosas, y yo creo que eso se consiguió. Fuimos competitivos en los partidos que fuimos, pero es verdad que en grandes objetivos no los conseguimos, pero bueno, la verdad que orgulloso también de aquellos 2 años. ¿A qué entrenador admiras, Jaime Díaz? A muchísimo, pero es verdad que soy mucho más de entrenadores cercanos que de los que trabajan en la élite, porque los entrenadores con los que comparto, con los que veo, con los que me enfrento, son la realidad de mi fútbol, la realidad del fútbol que yo vivo. Yo no puedo pensar en... Sí, es verdad que me gusta mucho, bueno, muchísimos entrenadores de la élite, de cómo llevan a sus equipos, de cómo trabajan, de la metodología que llevan, porque bueno, estamos al día y ahora mismo con las redes sociales pues estamos muy al día de todo, pero es verdad que me fijo más que en mis espejos, bueno, como que han sido y son entrenadores mucho más cercanos, ¿no? Mucho más cercanos con los que yo me enfrento. Antonio Andrés, Juan Palma, Francia Costa cuando estaba entrenando, que este año, en fin, entrenadores en los que me fijo muchísimo y en los que he seguido su trayectoria y en los que son un espejo en los que yo me tengo que mirar, porque evidentemente es el fútbol en el que nosotros nos movemos. ¿Hay amigos en esto del fútbol? Yo sí, yo me estoy encontrando mucha gente que me está apoyando y es verdad bueno, que sabemos que en el mundo del fútbol, como en la vida, hay mucha competencia. Y a mí hubo muchísima gente que me ayudó cuando fui futbolista a fichar por estos equipos que hemos dicho antes. Y ahora como entrenador, y ahora que estoy viviendo un tiempo no tan bueno como los pasados, en los que la Roche no va tan bien como en otros años, pues sí es verdad que estoy recibiendo muchas llamadas de aliento, de ánimo, de gente de fútbol, gente que realmente vive el fútbol, de los que hablamos constantemente. Y es verdad que todo el mundo está intentando ayudarme, está intentando estar muy pendiente de mí, que no me venga abajo, que me anime, que el trabajo está siendo bueno, aunque no se estén dando los resultados. Y me quedo con eso. No quiero pensar que en el mundo del fútbol las habrá muchas pirañas que intenten arañar por detrás, pero es verdad que yo lo que siento es mucho compañerismo. Es verdad que el gremio de los entrenadores, aunque se dice que o es un run run, que es verdad que siempre estamos en el candelero y que siempre hay muchas alimañas por detrás que quieren hacer daño. Y yo no puedo hablar así. Tengo que decir que todos mis compañeros siempre me han apoyado, o lo que yo he sentido, de estar muy pendiente mía, de cuidarme mucho, sobre todo los que son mayores que yo, que llevan muchos más años en esta profesión que yo. Y es verdad que siento muchísimo cariño de todo el mundo y no puedo hablar mal de nadie. Ni tengo malos pensamientos de gente que me pueda estar haciendo la cama por detrás, ni historias de esas raras. Yo creo que
estoy disfrutando mucho de esta experiencia de ser entrenador y estoy haciendo muy buenos amigos y muy buenas amistades. Habla un poquito de Jaime Díaz como persona, de su familia, de sus hermanos, de sus hijos, de esos que se regala babita, cuando por ejemplo va a jugar a Alcalá, a la zona de los Arcos, iba a decir, y vienen esos sobrinos y vienen esos hermanos. Y cuéntanos un poquito, ¿qué tal? Pues Jaime es un tío muy normal, ¿eh? Muy familiar, porque es verdad que soy un tío muy familiar, me gusta estar muy cercano de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, de mis hijos, de mi pareja. Es verdad que bueno, que la vida ahora con el tema de la pandemia nos está limitando mucho, sobre todo a los que tenemos los seres queridos fuera, ¿no? Y es verdad que me emociono porque, bueno, cada vez que voy a Alcalá o voy cerca, que mi hermano se va allí con mi sobrina y eso, pues para nosotros ahora mismo es un disfrute. Y es verdad, ¿no? Que ahora mismo pues soy un tío muy familiar, muy tranquilo, salgo lo que sale todo el mundo, muy profesional, me gusta mucho el fútbol y he hecho muchísimas horas. Tengo un negocio de muebles y electrodomésticos que es el que me da de comer y el que me está tirando para adelante y que tenga la vida que pueda tener. Un negocio familiar que tuvo mi padre durante muchísimos años y bueno, pues ya al venirme yo aquí, pues me quedé con él. Y nada, está, un tío, bueno, muy sano, creo que soy buena persona, que voy a decir yo. Y sobre todo intentar hacerle la vida fácil a los demás, ¿no? Creo que la sonrisa, la felicidad es lo más importante y intentar hacerle la vida fácil a los demás es lo más importante. Pero bueno, hablar de uno mismo es un poco complicado, Miguel Ángel. Pero bueno, sí es verdad que las cualidades más importantes que creo que tengo es que soy una persona muy familiar y muy cercana. Jaime, tú pasaste Sí. por esta calle de amargura que supone ser diagnosticado como positivo de coronavirus. ¿Cómo fue tu vida durante ese periodo, tanto con respecto a tu propia vida personal como tu relación con tus seres más cercanos? Fue muy difícil, porque encima fui de los primeros en mi pueblo, y en aquella época, bueno, no sabíamos cuáles eran realmente las consecuencias de tener el coronavirus. Físicamente pasé 3-4 días bastante malos, porque me afectó al cansancio y sobre todo psicológicamente. Y después, bueno, pues el estar aislado, solo, en una casa, pues no es plato de gusto sin poder ver a nadie y sobre todo la incertidumbre dentro de los contagios que podíamos haber ocasionado. Fue mi pareja y yo los que cogimos el coronavirus y su padre y gracias a Dios se quedó solamente en eso. Su madre también lo cogió, pero bueno, el círculo fue muy cortito y nos quedamos en eso. Pero en aquellos 3 primeros días que había que hacer test, que tal y que cual, veníamos de un partido en Isla Cristina en el que no sabíamos los contagiados que habíamos tenido, si lo habíamos cogido en Isla Cristina, lo habíamos cogido en un hospital que habíamos estado días antes. Entonces, psicológicamente fue muy mal. O sea, no sabíamos realmente la magnitud que podía coger aquello. De eso estamos hablando ya hace 8 o 9 meses, que ya bueno, conocemos un poco más la pandemia, sabemos un poco más cómo tenemos que tratarla, pero en aquella época fue un momento bastante duro. De verdad que lo pasamos bastante mal, pero bueno, ya pasó, realmente nadie más se contagió y gracias a Dios pues todos estamos bien. Lo veo muy lejos, ¿no? La verdad que el Recreativo de Huelva para nosotros nos coge lejos, pero sí es verdad que bueno, estamos al tanto de todo lo que se mueve y la verdad que es un año malísimo. Creo que los chavales han perdido un poco la ilusión, un poco la esperanza de poder agarrarse a la salvación. Viene el Recreativo de unos años muy buenos, casi de ascenso a segunda división con Salmerón y automáticamente, bueno, pues luego han venido unos años en los que los resultados no han sido los mejores. Vino un año muy malo, casi 2 descensos en el mismo año. Creo que hay que reestructurar muchas cosas dentro del Recreativo, mirar un poco más por la gente de Huelva, en ese sentido, si el descenso a tercera se consume,
y empezar de cero. Aquí no hay otra, no hay momento de lamentarse. Creo que el recreativismo tiene que estar más unido que nunca, unirse mucho más a la provincia, porque la provincia también somos Huelva, Sierra, Condado, Andévalo, Costa, todos podríamos formar parte de un recreativo muchísimo más fuerte. Y nada, mandar mucho ánimo a todos los que están ahí en ese barco, que no se desanimen, que intenten luchar hasta el final y ya está. Y si el año que viene toca en tercera, pues arrancar de cero, hacer una buena planificación, contar con gente de Huelva, que hay gente muy preparada en Huelva para sacar este barco hacia adelante y ya está, otra no queda, hay que luchar hasta el final. El deporte de competición, cuando las cosas no salen, hay que seguir remando hasta el final y por lo menos tener la dignidad de quedar con la cabeza alta. ¿Cuál es el futuro de Jaime Díaz? Pregunta del millón. Bueno, deportivamente me dices. Hombre, me imagino que a Turquía ya no irás otra vez. No, fue una vez y ya está. Ya está bien, ¿no? Pues no lo sé. Lo más inmediato es terminar el campeonato con el Aroche. A ver, todavía hay alguna opción que es muy remota. Vamos a intentar terminar con dignidad, ganando los máximos partidos posibles. Y después, bueno, pues mirar para otro lado. Creo que el Aroche debe de seguir su camino. Yo el mío. Creo que ha sido una historia de amor preciosa e increíble que ha durado 6 años, en el que tanto el club como yo hemos aprendido muchísimo. Creo que este último año también le va a servir mucho de aprendizaje al club y mucho de aprendizaje a mí como entrenador. Y nada, pues me imagino que volveré a casa, estaré un tiempo tranquilo, esperaremos a ver lo que surge y sobre todo, bueno, seguir formándome, que es una de las cosas más importantes para los entrenadores. Tenemos que seguir en ese reciclaje de formación que nos hace seguir creciendo como entrenadores. Y no me planteo mucho más, la verdad que han sido 6 años de un trabajo durísimo para poder mantener a Aroche en la élite y nada, terminar esta categoría lo mejor posible y descansar un poco y luego ya se verá. Bien, y la última, me han dicho que te hiciera un amigo tuyo para despedirnos con una sonrisa, digámoslo así. Sí. Cuéntame una anécdota de una romería en Aroche, en 4 latas, sin gato, para cambiar de ruedas y esas cosas, no sé si lo recuerdas. Sí, tuvimos que levantar entre todo el coche, ¿no? Para poder poner la rueda, ¿no? ¿Pero cómo va a ir una romería en un 4 latas? Bueno, ¿Que os vaya a matar? cuando somos jóvenes no tenemos miedo al peligro, ¿no? Y bueno, las romerías aquí en la sierra son muy prolíferas estas historias, ¿no? Y en aquella época, bueno, pues tendría, me imagino que 20 años por ahí y nos fuimos en 4 latas, no teníamos ni el gato ni absolutamente nada. Y entre todos tuvimos que coger el coche durante un rato para que el colega cambiara la rueda. Bueno, son momentos que luego se recuerdan con el tiempo y son graciosos, claro. Bueno, Jaime, pues un ratito, con Jaime Díaz. Sí. El primero que hemos estrenado este formato, a ver si se conoce vuestro trabajo tanto en vuestro ámbito cercano como que toda la gente debéis de tener un reconocimiento porque esto que hacéis yo creo que es muy importante para el fútbol modesto. Jaime, muchísimas gracias, que todo vaya bien y bueno, todavía nos queda más de una charla pendiente. Sí, hombre, la verdad que bueno, para mí es un orgullo y un placer ser el primero en esta nueva sección y nada, pues agradecerte la forma con la que me tratas. Prácticamente has ido de la mano conmigo en este periplo de mis años como entrenador y la verdad que te tengo bueno, tú sabes el aprecio, el cariño que te tengo porque de la manera que me tratas a mí, que tratas nuestro gremio, que tratas el fútbol humilde, porque ya no es solo la retransmisión del partido, sino que esta difusión que le estás dando al fútbol humilde va mucho más allá y estamos hablando ya de valores, estamos hablando de que el fútbol humilde se está perdiendo, de que los chavales miran para otro lado y la tele es un foco, la tele, las redes sociales es un foco de información que es incalculable y que los chavales se motiven viéndonos a nosotros, viendo la Aroche, viendo cualquier partido humilde, pues
es mucho más importante de lo que parece, de que salga Jaime hablando o de que se retransmite el partido de la noche, sino que en las futuras generaciones vean una ilusión el poder jugar en la noche o el poder ser entrenador como es Jaime o con cualquiera de los otros que se habla. Así que te aliento a que sigas porque te aseguro que es muy importante la labor social que tú haces, aunque no esté vista, para las juventudes que tienen que venir, para que se enganchen en el deporte, en el fútbol y dejen otras cuestiones. Muy bien, amigo. Hasta la próxima. Hasta que tú quieras, siempre. I call you, I need you, my heart's on